Basta, eso nos humilla, quítalo o te echaré del evento. Bienvenidos a Cuentos de Conquista. Antes de comenzar, por favor denle like y suscríbanse para que podamos seguir contando historias que inspiran y nos recuerdan que el talento no entiende de etiquetas ni de ropa cara. En la Academia Stratford las corbatas marcaban el ritmo del paso y las mochilas gastadas eran como un eco extraño que nadie quería escuchar. Era un lugar con fachadas de vidrio y pasillos que brillaban tanto que dolían los ojos y te detenías a mirarlos mucho tiempo. Allí, el valor de una persona se medía por la marca de sus zapatos y por las conexiones de sus padres. Nada más. Lucas Mendoza llegó un lunes cualquiera como quien entra en una tierra extraña. Tenía la camiseta con un parche cosido por su abuela, los jeans remendados y una mochila que había sobrevivido más lluvias y viajes de los que cualquiera en la academia podía imaginar. Su piel llevaba las historias de sol y trabajo, y sus manos tenían esa mezcla de grasa y callos que delataba a quien arregla cosas por necesidad y por gusto. Su abuela, doña Marta, había llorado de felicidad cuando Lucas obtuvo la beca completa. En su barrio la noticia fue como una luz en medio de los muros grises. Ella le había dicho: no te preocupes por lo que digan, lleva tu hambre de aprender y cántalo con tus manos. Lucas prometió no fallarle. El primer día no fue fácil. Al cruzar el hall principal sintió las miradas como espinas. Algunos alumnos se detuvieron a comentar con voz baja. Mira al nuevo, dijo uno, parece que venimos de mundos distintos. Otro soltó una risa fingida y se alejó. Lucas bajó la mirada y siguió. En clase le dijeron: ve al fondo. No preguntaron su nombre. No hicieron falta palabras más gruesas que esa. Lo que la gente en la academia no sabía era que Lucas tenía un talento que no se ve en los uniformes. Desde niño en el taller de su barrio había aprendido a sacar vida de chatarra. Radio viejas, motores de lavadora, piezas de carros, todo se transformaba bajo sus dedos en algo que funcionaba. En el sótano del edificio donde vivía con su abuela había un rincón con cajas, cables y piezas ordenadas con paciencia. Allí había construido desde un pequeño ventilador con piezas de juguete hasta una lámpara que había salvado del apagón del barrio. Para él la mecánica era música y la electricidad era poesía. Una tarde en el recreo, mientras comía una torta de frijoles envuelta en papel aluminio, Lucas oyó una voz aguda y llena de suficiencia. Era el director de la academia, el señor Whitmore, un hombre de traje cara y sonrisa medida. Se acercó como quien busca diversión fácil. ¿Tocas algo de electrónica, muchacho?, preguntó. Sí, señor, respondió Lucas sin mucho ruido. Whitmore arqueó una ceja como quien detecta una broma privada. Interesante, dijo, y se fue. Lucas no supo qué le quería decir. Pasaron los días y Lucas se mantuvo en su rutina. Estudiaba, escuchaba y practicaba con paciencia. Evitaba los chismes, porque sabía que la mejor manera de callar a la gente que duda de ti es demostrando que lo que haces tiene un propósito. Pero el destino, o la mala intención de algunos, iba a traer un giro inesperado. Una semana antes de la Feria Anual de Tecnología de la Academia, evento al que asistían padres, patrocinadores y algunos medios locales, hubo un problema monumental. El androide autónomo con el que la escuela planeaba abrir la feria amaneció inmóvil. El robot era una pieza de orgullo institucional. Lo habían comprado por un buen dinero y lo exhibían como muestra del nivel tecnológico de la Academia Stratford. Pero esa mañana su brazo no respondía. Las luces parpadeaban y un olor a quemado venía del compartimento central. El rumor corrió por los pasillos como pólvora. Los chicos del club de robótica estaban desesperados. Sin embargo, la solución más absurda llegó en el tono de burla del señor Whitmore. Caminó hasta donde estaban reunidos los alumnos y dijo en voz alta para que todos lo escucharan: ¿alguno de ustedes cree que el chico de la beca puede arreglarlo? Se oyó una risa contenida. No era un ofrecimiento, era una trampa disfrazada de oportunidad. Lucas sintió que el mundo se le ponía en un hilo. Podía negarse, quedarse en silencio y dejar que la burla siguiera su curso, o aceptar y mostrar lo que sabía. Pensó en su abuela en la cocina, en sus manos cosiendo, en los días que pasaron arreglando radios para apagar la luz. Respiró hondo y se acercó. Lo reparo, dijo sin alardes.
La risa se congeló en el aire. Whitmore sonrió por fuera y por dentro guardaba un plan para que el chico quedara mal. Esa tarde, Lucas se sentó frente al robot. Las piezas parecían intimidantes, pero para él eran un rompecabezas familiar. Abrió el compartimiento con cuidado, olió el zumbido de los circuitos, siguió las pistas quemadas con sus dedos como si leyera un libro. Eran fallas simples y complejas a la vez. Un fusible reventado, un conector suelto, un sensor desalineado. Lucas trabajó con calma y con la pericia de quien ha pasado noches enteras estudiando esquemas robados de Internet y manuales prestados. Poco a poco el robot empezó a recobrar vida. Cuando el brazo volvió a moverse, la sala vibró con sorpresa. Unos aplaudieron, otros no sabían qué hacer con su propio silencio. Whitmore fingió sorpresa, pero por dentro hervía. La reparación había sido un golpe a su plan. Él esperaba que el chico fallara y que la academia se riera un rato del nuevo. Ahora todo se veía distinto. La noticia de la reparación se propagó. Algunos empezaron a mirar a Lucas con curiosidad, otros con incomodidad. En casa, doña Marta lo recibió con una sonrisa y un plato de arroz. Bien hecho, hijo, dijo sin mucha fanfarria, pero con orgullo contenido. Lucas se fue a dormir con las manos llenas de grasa y el corazón ligero. Sin embargo, la victoria fue breve. Al día siguiente, mientras caminaba por los pasillos, Lucas notó que algunas cosas pasaban de manera extraña. Sus registros para usar el laboratorio de electrónica aparecían borrados. Sus prototipos en la sala de materiales estaban desordenados y una pieza importante que llevaba días buscando había desaparecido. Rumores comenzaron a tejerse, insinuando que su ajuste al robot había sido un truco, que había hecho trampas, que no era legítimo. Alguien incluso dejó un papel en su casillero con una frase hiriente. Lucas lo torció con la mano y lo tiró. Lo que dolía más que las acusaciones era la estrategia invisible. Whitmore entendió que no bastaba con reírse en voz alta. Había que volver a crear el clima de rechazo. Convocó una reunión con algunos profesores, y con palabras cuidadas sugirió que los recursos de la academia debían ser preservados para los alumnos de siempre, los que mantenían el prestigio. No lo dijo en voz alta, lo insinuó con miradas y papeles. Quién sabe, dijo, pensando en borrar nombres incómodos, tal vez algunas becas se revisen. La frase flotó como una amenaza. Lucas lo notó. No respondió. Había aprendido que la mejor respuesta no siempre es ladrar, sino construir. Siguió yendo al sótano donde estaba su taller improvisado. Allí, entre piezas y latas de tornillos, empezó a dar forma a una idea que había rondado su cabeza desde hacía meses. No quería competir con el robot de la academia, no quería un duelo de recursos. Lo que quería era crear algo que hablase de su lugar, de su barrio, de la gente que no tenía vitrinas y que sí tenía talento. Mientras tanto, la profesora de tecnología, la señora Valdés, notó la injusticia. Ella había visto el esfuerzo de Lucas, la manera en que desmontaba cosas con respeto, y entendía que algo más grande se movía. Con discreción empezó a buscar aliados. El profesor de humanidades, el señor Rivas, también se acercó. Él creía que la educación debía abrir puertas, no cerrarlas con llaves de oro. Ambos empezaron a articular un plan que no implicaba enfrentamiento frontal, sino creatividad y verdad. La academia anunció oficialmente la feria. Los patrocinadores habían comprado mesas y la prensa local se apuntó como espectadora. Whitmore tenía preparado su discurso de inauguración, con una lista de nombres y logotipos donde aparecerían los donadores que mantenían el sistema en marcha. Era un evento para mostrar poder, para recordar quién manda. Lucas sabía que si lo presentaban en ese escenario sería una trampa. Si lo dejaban fuera sería otra forma de exclusión. El problema es que Lucas no buscaba validación en las vitrinas. Cuando su abuela le preguntó qué quería mostrar, él respondió: quiero mostrar lo que mi barrio es capaz de inventar con poco. Doña Marta sonrió con esa mezcla de sabiduría que tienen las madres que han visto la vida varias veces. Hijo, dijo, si te dan miedo recuerda que la gente escucha cuando lo que cuentas viene de verdad. Llegó el día de la feria.
El auditorio central se llenó de corbatas y cámaras. Los robots oficiales lucían impecables, impresoras 3D zumbaban en mesas pulcras y las presentaciones estaban hechas para impresionar a quien pagaba. Lucas, en cambio, aparecía con una mesa de madera gastada y un cartel hecho a mano. No tenía luces ni nombres grandes. Solo una pequeña placa con el título Voces de la Chatarra. A su lado estaban algunos chicos del barrio que había invitado a colaborar, todos con esa mezcla de orgullo y nerviosismo. Cuando el jurado pasó por su mesa, algunos soltaron sonrisas condescendientes. Whitmore miró con desdén. «Pueden retirarlo», susurró a alguien, «no pertenece». Pero antes de que la palabra cerrara la posibilidad, una voz se alzó entre el público. Era una madre que había visto a su hijo aprender a soldar con Lucas. «Él no solo arregla», dijo, «él enseña y eso vale más que 1000 adornos». La frase se contagió como un coro. Lucas esperó su turno y cuando llegó lo presentó con sencillez. No hubo números, no hubo gráficos que impresionaran. Mostró un pequeño brazo robótico construido con piezas recicladas, pero lo que hizo a continuación fue lo que nadie esperaba. En lugar de activar el brazo para hacer movimientos perfectos, lo puso a realizar una tarea sencilla y humana. Sacó de una bolsa una lista con nombres de vecinos que habían perdido algo de valor sentimental. Un botón perdido, una foto quemada por el sol, el fragmento de un letrero del mural del barrio. Lucas explicó que cada pieza tenía una historia, que la tecnología podía servir para recuperar memoria, para conectar pasado y presente. La idea era humilde y poderosa. Hizo que el brazo recogiera una vieja llave, la colocara en una cajita y en una pantalla pequeña mostró la foto de la persona a la que pertenecía. Empezó a contar esas mini historias con voz clara y cercana. Uno por uno, los asistentes escucharon relatos de solidaridad, de vecinos que se cuidaban, de problemas resueltos con manos amigas. La sala, que había venido a evaluar tecnología, se encontró con un espejo de humanidad. Las reacciones fueron mixtas. Algunos aplaudieron conmovidos. Otros fruncieron el ceño porque no encontraron el logo de un patrocinador. Whitmore se puso rígido. No era el tipo de espectáculo que él apreciaba. Sin embargo, había algo que no podía negar. La presentación de Lucas tocó a varios padres, a algunos profesores y a una pequeña reportera que cubría la feria por un diario local. Al final, una fila de gente hizo fila para contar su historia y pedir ayuda para recuperar objetos queridos. Esa noche, después de la feria, todo parecía normal en la Academia Stratford. Pero las semillas estaban plantadas. No todos estaban contentos. Desde las oficinas del director volvieron a surgir maniobras. Un informe apareció en la mesa del comité señalando que el proyecto de Lucas no cumplía con ciertos requisitos de seguridad. Era un pretexto técnico sin fundamento real, porque las medidas de seguridad estaban en orden. La intención era clara, invisibilizar de nuevo. Lo que el director no calculó era la red que empezaba a formarse. Alumnos que habían visto la presentación de Lucas se sintieron inspirados. Padres que habían escuchado la historia contactaron a la prensa. Profesores que alguna vez callaron por miedo empezaron a hablar en voz alta. La señora Valdés y el señor Rivas organizaron reuniones discretas. Querían algo más que una protesta, querían mostrar que la academia podía ser un puente entre mundos, no una muralla. En una de esas reuniones, en la que el aroma de café barato llenaba la sala, alguien propuso una idea descabellada y hermosa. Si no nos dejan hablar en el escenario grande, dijimos, hagamos un escenario propio. No sería una guerra, sería una feria paralela donde las voces que raramente se escuchan puedan mostrar su verdad. La idea caló hondo. No sería un acto de rebeldía vacía, sería una muestra de lo que pasa cuando se confía en la gente. La organización fue silenciosa y decidida. Conseguirían mesas, luces prestadas y algunos micrófonos antiguos que funcionaban. Invitarían a padres, chicos del barrio y algunos periodistas que siempre buscan historias de verdad. Había riesgo, porque Whitmore podría sancionarlos por usar instalaciones sin permiso, pero la determinación pesó más que el temor. Lucas no quería ser el centro de un conflicto, pero aceptó porque comprendía que su sueño ya no era solo suyo.
Mientras los preparativos continuaban, en la oficina del director Whitmore tramaba su maniobra final. Si no podía callar las historias, pensó, haría lo posible por desacreditar a quienes las contaban. Recurrió a viejas prácticas de presión, buscó apoyo entre algunos padres influyentes y empezó a revisar las becas con lupa. La amenaza estaba en el aire como un tema pendiente que nadie quería nombrar. Lucas, ajeno a todos los papeles y reuniones, regresaba al sótano cada noche. Afinaba motores, soldaba conexiones y conversaba con su abuela sobre lo que haría. A veces se sentía cansado, como si luchara contra viento y marea. Pero la sonrisa de doña Marta lo sostenía. Hijo, decía, cuando la gente no te escucha canta con lo que sabes. La dignidad no se negocia y la solidaridad es más fuerte que la corbata más cara. La tarde anterior al evento alterno, en el jardín trasero de la academia, se movía una pequeña multitud. Había mesas con carteles hechos a mano, luces colgadas de árboles y un piano viejo que alguien había donado. No todo era perfecto, pero había algo que compensaba la falta de brillo. Había verdad. Profesores y alumnos trabajaban codo a codo igual que vecinos que habían venido a ayudar. Lucas miró la escena y entendió que aquello era más grande que él. No era un triunfo personal, era el inicio de algo que no se podía comprar. Desde su oficina, el señor Whitmore presenció la preparación con una mezcla de ira y desconcierto. No podía contenerlo. Esa noche planeó la respuesta. Sin embargo, la marea ya iba en contra de sus designios. El rostro de los administradores empezaba a mostrar dudas. Incluso algunos de los padres que antes aplaudían su estilo comenzaron a preguntar si acaso no había otras formas de hacer las cosas. La academia estaba cambiando y la pregunta era si Whitmore estaba dispuesto a cambiar con ella o a quedarse anclado en el pasado. El día del evento alterno amaneció con un cielo limpio. Padres, amigos, periodistas y alumnos se reunieron en el jardín. No había prestigio artificial, pero el ambiente estaba cargado de esperanza. Lucas, con el pulso firme y las manos aún manchadas, se preparó para hablar con su arte y sus máquinas. Sabía que podía pasar cualquier cosa, incluso represalias, pero también sabía que no actuar sería traicionarlo todo. Y así, con la respiración consciente y el corazón en la mano, Lucas tomó su lugar en ese escenario humilde que olía a madera y a ganas, listo para dejar que su trabajo hablara por él y por los que no tenían voz. Lucas apoyó las manos sobre la mesa de madera y miró al público que lo rodeaba. No eran las sillas pulidas del auditorio ni los flashes de cámaras profesionales, eran caras reales, algunas con manos callosas, otras con sonrisas nerviosas, muchas con ojos curiosos que buscaban algo honesto. Respiró hondo y dejó que sus máquinas hablaran por él. Primero puso en marcha el brazo reciclado, luego activó un proyector improvisado que mostraba fotos del barrio y de las personas que habían donado piezas. Mientras las imágenes pasaban, Lucas contó las pequeñas historias detrás de cada objeto, no con palabras técnicas y frías, sino con el humor y la ternura que le había enseñado doña Marta. Habló de don José que perdió la llave del almacén y gracias a una pieza soldada pudo volver a abrir su negocio, de la señora Lucía que recuperó una foto descolorida que ahora brilla en su sala, de niños que aprendieron a entender la electricidad sin miedo. No pidió nada, no exigió reconocimiento, solo compartió lo que había aprendido y el porqué de su trabajo. La respuesta fue inmediata y auténtica. Gente del barrio aplaudía, algunos con lágrimas, otros con carcajadas cómplices. Los periodistas tomaban notas y una reportera de voz cálida se acercó para hablar con doña Marta. Entre los asistentes había también alumnos de la academia que, por primera vez, vieron la técnica con otros ojos. No era solo arreglar piezas, era devolver historias, era dignificar recuerdos. Mientras tanto, en la oficina, el señor Whitmore vivía un verdadero cortocircuito. Había esperado que el evento alterno fracasara por falta de recursos o por la intervención de la seguridad. Cuando se enteró de que la prensa local estaba presente y de que los padres mostraban interés, perdió la calma. Mandó a alguien a cortar la electricidad del jardín con la excusa de una falla general. Creía que la oscuridad haría que todo se viera improvisado y sin valor.
No calculó que el público ya había conectado algunas luces con baterías y generadores prestados, que había gente dispuesta a sostener cámaras de teléfono y focos de mano, que la energía que realmente iluminaba el lugar era la solidaridad. La luz no se fue, o se fue un instante y volvió con más fuerza que antes. Un padre del barrio, que trabajaba en electricidad, improvisó un enlace con una batería de carro y fue ovacionado cuando las luces se encendieron de nuevo. Whitmore vio cómo su última jugada se deshacía en manos ajenas y supo que estaba perdiendo control. La feria paralela se convirtió en un río que empezó a desbordarse de pequeñas confesiones y de propuestas concretas. Un empresario que había venido por obligación se acercó a Lucas y le ofreció un espacio en su taller de la ciudad para que enseñara a los chicos del barrio a soldar y a programar microcontroladores. Una ONG local prometió gestionar materiales para que los proyectos no se quedaran solo en ideas. La periodista escribió una nota que salió al día siguiente y que mostraba con claridad lo que había ocurrido en el jardín trasero, sin adornos, con fotos de manos sudadas y sonrisas honestas. La nota cuestionaba además la gestión de la academia, señalando la contradicción entre su discurso público y algunas prácticas internas. Al día siguiente la comunidad educativa despertó con un rumor que ya no se podía ignorar. Los emails y las cartas que habían permanecido en cajones empezaron a salir a la luz. Algunos padres indignados pidieron explicaciones, profesores que antes se mantenían en silencio encontraron valor para hablar y estudiantes que habían sentido la presión de las jerarquías empezaron a organizar grupos de apoyo. La historia de Lucas había prendido una mecha humana que se alimentaba de pequeñas injusticias acumuladas. Whitmore intentó contenerlo todo con documentos y reuniones formales. Convocó una sesión extraordinaria del Comité de Disciplina y presentó denuncias técnicas contra la feria paralela. Pero la evidencia ya hablaba. Las fotos, las cartas de apoyo, los testimonios de alumnos y padres, y el artículo periodístico resultaban más fuertes que cualquier acta. En la supervisión educativa llegaron preguntas que no tenían fácil respuesta y una investigación administrativa empezó a abrirse como una puerta que nadie quería forzar, pero que ya exigía entrar. Lucas continuó con su trabajo como si nada hubiera cambiado, porque para él la constancia siempre fue la respuesta más poderosa. Siguió apareciendo en el sótano a altas horas, ajustando circuitos, enseñando a quienes se acercaban y aceptando las pequeñas invitaciones que llegaron gracias a la feria. No buscó cargos ni reconocimientos, solo oportunidades para que otros aprendieran a transformar lo que tenían en valor. Un día la directora interina, una mujer llamada la señora Gómez que había tomado las riendas tras las presiones de la junta escolar, llegó al taller improvisado. No venía con una lista de reproches, venía con una libreta en la mano y mucha curiosidad. Se sentó sin protocolo, observó cómo Lucas enseñaba a una niña a usar un soldador y le preguntó con sencillez, ¿cómo se te ocurre todo esto? Lucas sonrió y respondió que no era cosa de genios, que era cuestión de paciencia y ganas. La directora, sorprendida y conmovida, propuso crear un programa de inclusión tecnológica que integrara a los alumnos becados con los de matrícula completa, que permitiera intercambios de saberes y que llevara proyectos al barrio. Fue la primera vez en muchas semanas que una voz oficial se inclinó hacia la convivencia en vez de hacia la exclusión. Por su parte, Whitmore intentó resistir hasta el final. Reunió a los pocos aliados que le quedaban y dijo en voz baja que la academia perdería prestigio si cambiaba de estilo. Pero la verdad es que nadie quería volver al silencio cómodo que él representaba. Los antiguos aliados empezaron a medir el costo de mantener la vieja normalidad. Algunos donantes exigieron moderación y transparencia, otros decidieron retirar su apoyo hasta que se aclarara la situación. Al final la presión fue tal que Whitmore tuvo que dar un paso al costado y aceptar una licencia administrativa mientras la investigación avanzaba. La destitución fue lenta y oficial, no hubo júbilo desbordado, porque la comunidad no quería convertir la caída de nadie en un espectáculo. Si hubo un alivio compartido, una sensación colectiva de que algo ya no podría ser invisible. La Academia Stratford inició entonces un proceso de reconstrucción no solo de imagen sino de estructura, con nuevas comisiones para revisar becas, programas de tutoría y espacios para propuestas inclusivas. Se creó una mesa de diálogo donde alumnos,
profesores y padres podían participar de forma abierta, sin intermediarios que guiaran decisiones. Lucas, por supuesto, recibió ofertas y propuestas. Hubo invitaciones para exponer su trabajo en ferias de tecnología regionales, talleres en centros culturales y un par de becas para perfeccionamiento. Sin embargo, su decisión fue clara y humilde. Rechazó los contratos que le separarían de su barrio y aceptó los que le permitían traer recursos a su gente. Quería que el taller no fuera un lujo privado, sino un lugar comunitario. Con ayuda de la ONG y del empresario solidario consiguió un pequeño local cerca de la plaza principal. Allí abrió lo que llamó el taller del barrio, un espacio para aprender a transformar objetos viejos en nuevas oportunidades. El taller funcionó como un imán. Llegaron chicos curiosos que antes miraban la tecnología como algo distante. Llegaron madres que querían entender cómo ayudar a sus hijos. Llegaron ancianos que ofrecían historias y piezas y que encontraban en Lucas y en sus herramientas una forma de conversar con la juventud. Pronto el taller tuvo horarios de clase, un pequeño fondo para comprar materiales y jóvenes voluntarios que se formaron como monitores. El proyecto era sencillo y poderoso, una red de aprendizaje que devolvía dignidad y enseñaba a mirar el mundo con ojos de posibilidad. En la academia, las cosas también cambiaron. El programa de inclusión tecnológica se consolidó. Profesores como la señora Valdés y el señor Rivas impulsaron materias que vinculaban técnica y ética, que hablaban de tecnología para el bien común y de diseño con sentido. Algunos alumnos que inicialmente se burlaron de Lucas terminaron ayudando en el taller durante las tardes. Aprendieron que la excelencia no solo se mide por notas y aparatos brillantes, sino por el impacto que genera en el mundo real. Años después, en una ceremonia modesta, Lucas fue invitado a dar una charla sobre su experiencia. No la dio como quien presume logros, la dio como quien comparte una receta sencilla. Habló de paciencia, de perseverancia, de la gente que lo sostuvo y de la abuela que cosía botones con la misma dedicación con que él soldaba circuitos. Repetía con humildad lo que siempre dijo, que la dignidad no se negocia, que el talento responde a quienes lo alimentan, y que un taller puede ser una escuela de vida si se mira con cariño. La periodista que cubrió la feria inicial se convirtió en amiga de la comunidad. Sus notas ayudaron a que el proyecto recibiera apoyo de la municipalidad, que donó herramientas y facilitó el espacio para una feria anual donde los estudiantes del taller mostraban sus trabajos. Algunos de esos proyectos se convirtieron en pequeñas empresas sociales que mejoraron la economía local. La cadena fue larga y silenciosa pero real. La abuela doña Marta vivió para ver cómo su nieto llevaba a chicos del barrio a competir en proyectos de robótica, no para ganar trofeos sino para demostrar que la creatividad puede nacer en cualquier lugar. Murió muchos años después, rodeada de fotos y de prototipos, y en su funeral la gente no habló del brillo de las corbatas, habló de manos que inventaron soluciones, de un taller que fue escuela y refugio, de historias que se entretejieron con cables y sonrisas. Whitmore, por su parte, quedó como lección. No fue convertido en villano teatral, simplemente dejó de ser el referente de la academia. Algunas prácticas que simbolizaba fueron revisadas y eliminadas, se establecieron procesos más transparentes y la institución empezó a medir su valor por la calidad de sus estudiantes y por su apertura, no por la exclusividad de sus eventos. No todo fue perfecto, hubo resistencias, ajustes y debates. Pero el cambio había iniciado y se sostuvo. Lucas siguió construyendo. No perdió su humildad ni su gusto por las cosas simples. Se convirtió en un referente local, sí, pero nunca dejó de llamarse por su nombre ni de volver a casa en las tardes para ayudar a doña Marta con la cena. Enseñó a generaciones de jóvenes a ver valor donde otros veían desecho. Fue invitado a dar clases en universidades, pero también dedicó tiempo a trabajar en proyectos que resolvían problemas reales como reparación de electrodomésticos a bajo costo y diseño de bombas de agua con materiales reciclados. Con el tiempo algunos de sus alumnos emprendieron negocios sociales, otros siguieron carreras técnicas y varios regresaron al barrio para fundar espacios de creación. El taller creció y se convirtió en un nodo de una red más amplia. No fue una historia de éxito instantáneo, fue un tejido lento y constante que consiguió transformar pequeñas vidas en posibilidades.
La academia, por su parte, siguió siendo un lugar de aprendizaje, pero ahora abierto a otras voces. No era un paraíso, pero sí era menos sordo. Años después, en una ceremonia de aniversario, la directora invitó a Lucas a tocar una pieza en el piano que alguien había donado al nuevo centro cultural de la escuela. Él no era pianista, pero asociar la música con su trabajo le pareció un acto simbólico. Subió al escenario con manos que ahora sabían de soldaduras y de ternura, y tocó una melodía simple que hablaba de días de lluvia y de luces que vuelven a encenderse. El auditorio aplaudió con sinceridad. En la última escena de esta historia la cámara se aleja de la plaza donde se encuentra el taller. Se ve a niños corriendo con destornilladores en las manos, a madres que reparan radios con paciencia, a un anciano que sonríe al ver su vieja bicicleta volver a la vida. Se ve a Lucas sentado en una mesa, escribiendo ideas para un nuevo proyecto, y a su lado una vieja libreta donde doña Marta guardó recetas y recuerdos. El barrio ya no era invisible, y la academia ya no era un muro impenetrable. La moraleja no es heroica ni redentora en términos absolutos, es práctica y humilde. A veces la revolución empieza con una mesa y unas herramientas, con gente que decide compartir lo que sabe, con instituciones que se atreven a cambiar, con periodistas que cuentan sin sensacionalismos y con abuelas que cosen botones con orgullo. El poder no siempre está en la corbata. Muchas veces está en las manos que arreglan, en la paciencia que enseña y en la determinación de no renunciar a la dignidad. Si esta historia te gustó, no olvides suscribirte a Cuentos de Conquista, darle like y compartir. Si te emocionó la idea de un taller que transforma barrios, déjanos un comentario con la historia de alguien que conoces que arregla el mundo con manos sencillas. Queremos seguir contando más relatos que recuerden que el talento no entiende de etiquetas y que la dignidad se defiende con hechos.